Esto es Prepara el Camino al Señor con Armando La Voz. Prepara el Camino es una presentación de La Voz que Clama. El dolor de la cruz es el título del mensaje que presento en el día de hoy y está basado en las palabras bíblicas de Hebreos 12, 2 al 3, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando hablo del dolor de la cruz, me refiero al sufrimiento que casi todo creyente fiel enfrenta a lo largo de la carrera de la fe. Jesucristo fue claro y nos amonestó acerca de todas las cosas que íbamos a enfrentar inmediatamente que decidimos ir en pos de Él. Por eso Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga en pos de mí. El apóstol Pablo, cuando en una ocasión le traen una palabra profética y le anuncian que iba a enfrentar dificultades en su ruta a Jerusalén y lo tratan de persuadir para que no vaya a aquel lugar, él dijo: ¿qué hacen ustedes quebrantándome el espíritu? Yo no solamente estoy dispuesto a padecer en Jerusalén por la causa del Señor, sino hasta dar mi vida. Y por todos los lugares el Espíritu Santo me muestra que voy a sufrir penalidades, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal que termine con gozo la carrera del ministerio que el Señor me ha encomendado. Hay aflicciones en la vida del creyente, hay dificultades, hay persecuciones, y hoy tal vez usted no enfrenta ese dolor de la cruz como aquellos héroes de la fe en el pasado, pero las enfermedades se han desatado hoy en día como nunca, los conflictos familiares, las dificultades con los hijos y todos los problemas económicos que tienen agobiado a cantidades de personas que los hacen movilizarse de un país a otro, arriesgando su vida. La situación de hoy en día es precaria y la iglesia también está enfrentando ese dolor, y ese dolor de la cruz se hace evidente en el suceso del Calvario, primeramente en las angustias de la soledad del Maestro. Mateo 20:38. El Señor en ese momento de la soledad llega a decir: mi alma está triste hasta la muerte. Era tanta la opresión que sentía el Señor momentos previos de ir a la cruz, que le dice en oración a su Padre Celestial: si fuese posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, hágase tu voluntad. Y la voluntad del Padre era que Cristo tenía que ir a enfrentar el dolor de los clavos, del látigo, de la tortura, de todo lo que se le propinó en esa cruenta cruz del Calvario. Y se puede ver que la angustia de la soledad es por el cansancio de los discípulos, porque en medio de los problemas, del dolor que nosotros enfrentamos, queremos tener compañía, queremos que alguien nos acompañe en la oración. Por eso es que usted va a ver que hay cantidades de hermanos que en los momentos de la dificultad exponen sus peticiones en las congregaciones para que les ayuden a orar por la problemática. El mismo Cristo quiso hacer eso, y por eso les dijo que Él estaba agobiado por esa angustia del momento de la soledad, y les pidió que lo acompañaran en la oración. Por lo tanto, se puede ver que el Maestro que enfrentó ese problema también nos va a ayudar a nosotros para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, sino tener la plena certeza que nosotros no estamos solos, que Jesucristo dijo: conviene que yo me vaya,
porque si no me fuese, entonces el Consolador no vendría, pero cuando yo me vaya, se los enviaré a ustedes, y cuando Él venga, Él les guiará a toda verdad y a toda justicia. Alabado sea su nombre por siempre. Era tal el cansancio de los discípulos que llegaron cuando el maestro les pide que le acompañaran en la oración para pedirle fortaleza a su padre. Dice la Biblia que sus ojos estaban cargados de sueño. El Señor se apartó como en 3 ocasiones, como a distancia de un tiro de piedra, declara el doctor Lucas, y oraba de tal manera que era tan intensa la oración que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Regresaba para ver si le estaban acompañando, pero el cansancio los tenía agobiados. Ese cansancio puede ser a causa hoy en día de tantos problemas de una madre que mira, que ora, intercede por su hijo y no se ve ningún cambio. La esposa que intercede por su marido para que tenga un cambio y ve que no hay nada. El marido que trata de ver un cambio en su familia y ve que en vez de ver el cambio cada día se ve más rebelión en su familia y se va agotando, y aquello se va tornando como un gigante en la vida del creyente. Por eso es que dice la Biblia que en una ocasión, cuando David ya estaba viejo y fue al combate, fue a la guerra contra los ejércitos enemigos, vino un gigante llamado Isbibenó, y cuando vio que David estaba cansado, vino para quitarle la vida. Gracias a Dios que David tenía escuderos como Abisai, que vino en su ayuda y eliminó al gigante. Por lo tanto, en medio de este conflicto que estamos enfrentando en el dolor de la cruz, nosotros debemos siempre tener compañeros que pelean la batalla junto a nosotros, pero gente que no se cansa, gente que como Ur y Aarón le levantaron las manos a Moisés para no ser derribados en medio del conflicto, sino perseverar hasta el final y tener la victoria que Cristo le da a todos aquellos que se mantienen firmes y fieles. Alabado sea Jesús. Esa angustia de la soledad también es por el abandono de los que Él había escogido. Mateo 26:31. En una ocasión Jesucristo dijo: yo los elegí a ustedes. Y dice la Biblia que el Señor llamó a 12 para que estuvieran con Él, no para que estuvieran en contra de Él. En ocasiones he escuchado expresiones que son un poco risibles de alguna gente que siempre no están conformes, no están contentos, por muy bonita que sea su congregación, por mucha vivencia que tenga, por mucho que haya ambiente de vida a través de la alabanza y en la predicación, siempre hay gente descontenta. A la gente nadie le va a dar gusto. Imagínese que mataron al Hijo de Dios. Con eso usted se puede dar cuenta. Jesús, que dijo: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, le hallaron defecto y lo clavaron en una cruz. Por lo tanto, todo líder que está haciendo una obra, no piense que lo van a aplaudir, no piensen que van a hablar bonito todo el tiempo de él. Es más, todo aquellos que se vuelve amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y Pablo dice: si yo no fuese siervo de Jesucristo, entonces no enfrentaría persecuciones. Siempre van a haber dificultades, y en esas murmuraciones de la gente dicen algunos: esos pastores siempre buscan a la gente que está con ellos, y ¿quién va a buscar a alguien que esté en contra de él para hacer una tarea? Siempre debemos de buscar gente que capten la visión para de esa manera hacer la obra de Dios. Jesucristo llamó a aquellos 12 pensando que iban a estar con él en los momentos de dificultades, pero sin embargo en el momento de la mayor crisis le abandonaron, porque estaba escrito en palabra profética que el pastor iba a ser herido y todas las ovejas del rebaño iban a ser dispersas. Pero nosotros, en medio de todas estas situaciones, debemos de reconocer que Dios nunca nos ha dejado, y aquellos que hacen la obra del Dios viviente, también Jesucristo declaró unas palabras poderosas: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estamos caminando en medio del valle de sombra de muerte en ocasiones, pero el salmista declaró: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Aún en el valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque el Señor estará conmigo. Alabado sea su nombre. Esa angustia
de la soledad que viene producto del dolor de la cruz, también se ve por la traición de un amigo. Salmo 55, 12 al 14, el salmista David toma la traición de Ahitofel Gilonita para hablar acerca de un salmo mesiánico, de una palabra que apuntaba a lo que Cristo iba a enfrentar, la traición de Judas Iscariote. Judas Iscariote era un amigo íntimo del Señor Jesucristo, al punto que solo el Señor y el mismo Judas sabían que comían del mismo plato, los demás no sabían. Por eso decía: seré yo, cuando el Señor dijo: el que come de mi pan, ese levantará su mano en contra mí, ese me va a entregar. Y el salmista David, cuando vio que Ahitofel Gilonita se había levantado en contra de él para llevar a cabo la rebelión, aconsejando a Absalón, hijo de David, y David sufrió un golpe de estado en medio de todo el dolor de aquella traición de aquel amigo íntimo, el salmista dijo: ¿quién me diera alas como de paloma? O iría yo lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Y luego declara: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría yo soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiese ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Es tan grande la traición de Judas, que estaba representada en una tipología en Ahitofel Gilonita, que David vuelve a la carga en el Salmo 109 y declara: sean sus días pocos y tome otro su oficio, porque amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Es la situación de una persona que cuando se siente traicionado por la persona más cercana, le duele hasta lo más profundo de sus entrañas. Y en algunas ocasiones he escuchado a cantidades de señoras que se han visto traicionadas por sus maridos y dicen: lo que me duele más es que yo no lo esperaba de él. Pero usted sabe que un enemigo, usted espera lo peor de él. Es eso lo que duele, el más cercano. Lo mismo le sucede al marido traicionado, le duele hasta las fibras del corazón, porque pensaba que esa persona era la que iba a estar en el momento del dolor, en el momento de la enfermedad, que se iban a consolar mutuamente. Pero lo que sucede es que viene la vil traición. Pero yo le quiero decir algo: el Señor, que enfrentó la traición más grande, conoce nuestros dolores, conoce nuestras debilidades, conoce nuestros gemidos. Él sabe todo lo que estamos enfrentando, y quiero decirle que hay consuelo de Dios para cada uno de aquellos que saben esperar en Él y fortalecerse en medio del dolor, de los sufrimientos de la cruz que tenemos que llevar en medio del caminar de la fe. Por lo tanto, cuando usted se sienta completamente agobiado, que se sienta traicionado, todos le pueden fallar, pero hay alguien que no traiciona, hay alguien que no falla, y ese es el Dios que usted ha venido a adorar. Por eso dijo el salmista David: aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo el Señor me recogerá. Alabado sea Jesús. Ese dolor de la cruz se hace evidente, en segundo lugar, en la vergüenza del despojo. El evangelista Mateo, en el capítulo 27, versículo 36, él cita las palabras del salmista David en el Salmo 22, 18, cuando él está viendo todo lo que se le ha levantado y ve a sus enemigos que lo tienen rodeado, y él los compara como fuertes toros de Basán, como el poder del perro, como cuadrillas de malignos, como los cuernos de los búfalos. Otra versión más reciente traduce: cuernos de los toros salvajes. ¿Ha visto usted a los búfalos, a los toros salvajes, cuando a veces en manada se defienden de los ataques despiadados de los leones? Y cuando hacen esas embestidas con esos cuernos afilados, han derribado leones y incluso los han matado. Eso fue lo que David vio y comparó a sus enemigos como los afilados cuernos de los búfalos. Además agrega: líbrame de los dientes del león, del poder del perro mi vida. Cuando él dice que todos sus huesos se han descoyuntado, usted ha tenido algunos dolores en las coyunturas
tortura, donde usted comienza a sentir que los años le están llegando, y siempre por lo general donde se siente el peso de los años es en la dolencia de los coyunturas, y hay tanto anuncio, porque eso duele. David sentía que como que los potros de la tortura le estaban jalando las piernas y los brazos, y que solamente estaba quedando casi el tronco donde lo estaban descoyuntando. Es cuando Cristo está pendiente de la cruz, colgado de las manos de los clavos, y se sostenía nada más con los pies. Era el dolor de la cruz en ese momento donde la víctima se sentía que todos sus huesos se desprendían de su lugar. Es lo que enfrentó el Señor Jesucristo en ese momento del dolor de la cruz. Hay un momento de esa situación terrible donde la gente es despojada de toda su dignidad, pero eso se puede ver que Cristo lo enfrentó desde el momento que se hizo hombre, de acuerdo a Filipenses capítulo 2, cuando dice Pablo: haya también en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Puede usted imaginarse aquel que dice cierto salmista que cabalgó sobre las alas del viento y voló sobre un querubín? Aquel que dice el salmista que sus carros se cuentan por veintenas de millares. Aquel que millares y millares le servían y millones asistían delante de él, que los seres celestiales se postraban delante de él. Él se despojó voluntariamente para nacer humildemente en un pesebre, en medio de bramidos de vacas y de ovejas, solamente para que gocemos de esta grande redención. No podemos quejarnos de lo que enfrentamos en medio de todos los problemas. Hay un Dios que está con nosotros y que pudo enfrentar el dolor de la cruz. No solamente se despojó el Señor en el momento que se hizo hombre, sino también en el momento que se humilló hasta lo sumo. En esa humillación es que Él nace en ese humilde pesebre. Esa humillación es en el momento que lo vituperaban, en el momento que lo afrentaban, en el momento que lo menospreciaban, a pesar de tantas buenas obras que hizo a favor de los desvalidos, al punto que llega a decirle a todos los que lo querían asesinar a pedrada: muchas buenas obras les he mostrado, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? El Señor se humilló hasta lo sumo, teniendo el poder en el momento de estar pendiente de la cruz. Y se lo he dicho a cantidades de personas que a veces se sienten ofendidas por los demás hermanos, por las demás personas, y a veces quieren reaccionar, pero cuando nosotros vemos en el momento como el Señor, teniendo el poder, no se defendió, sino que dejó que lo humillaran hasta lo sumo, como dice el apóstol Pablo. En ese momento nosotros debemos de pensar y seguir el ejemplo del Cristo de la gloria, y Pablo recomienda que no hay que dar lugar a la ira, que no hay que dar lugar al enojo, sino más bien dar lugar a la ira de Dios, porque Él dice: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. La valentía más grande es quedarse callado en medio de las ofensas. La clave del éxito es abrir la boca para alabar el nombre del Señor, para exaltar y bendecir al Dios Todopoderoso, para exponer la causa delante del trono de la gracia. Además, esa vergüenza del despojo se hace bien clara al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en ese momento que dice haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, de acuerdo a la misma escritura de Filipenses capítulo 2, es en el momento que se cumple las palabras que el mismo salmista David en el Salmo 22 ha declarado: echaron suerte sobre sus ropas. Y dice la Biblia que el Señor vestía una túnica, un vestido que era como sin costura, algo especial, como vestiduras de rey. Y le quiero decir algo en esta hora, y es que Jesucristo, de acuerdo a lo que era la genealogía de David, a él le tocaba estar en el trono de David sentado. ¿Y sabe por qué el Señor no estaba sentado en el trono? Porque en ese tiempo Israel había perdido la realeza, estaba sometido bajo poderosos imperios,
que había vivido desde los tiempos de los caldeos o babilonios, luego los medos persas, los grecos macedonios, y en los días que Cristo hace su entrada en esta tierra, estaba el pueblo judío bajo la bota imperial de Roma. Pero si en ese momento Israel hubiera estado como nación, Jesús, al morir José, él hubiera sido el monarca, el rey de Israel, porque José era descendiente de David y le tocaba sentarse en el trono de David, el humilde carpintero, y al morir José le tocaba a Jesús. Por eso es que Jesús es rey por derecho, y él es el rey de los reyes y el señor de los señores. Alabado sea Dios. Finalmente, ese dolor de la cruz se hace evidente en la crueldad del escarnio que el Señor tuvo que enfrentar. Lucas 23, 36 al 38. Allí se puede ver que dice la Biblia: y los soldados le escarnecían. Pero no solamente los soldados le escarnecieron, también los principales jefes del pueblo de Israel le hablaban: a otros salvó, que se salve ahora él mismo. Además, dice la Biblia que uno de los malhechores que fueron crucificados con Jesús, uno a la derecha y otro a la izquierda, y él en el centro, uno de ellos le decía: si en verdad eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Fue cuando uno de ellos se humilló, diciéndole al otro malhechor: a la verdad nosotros merecemos lo que estamos enfrentando, pero este justo no ha hecho nada malo. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué palabras! ¡Qué decreto! No solo se vio esa crueldad del escarnio en la debilidad de la tortura, sino además en su actitud de no mostrar defensa ante sus acusadores. Isaías capítulo 53 versículo 7 dice que él fue llevado al matadero, ante sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él podía defenderse incluso cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a un soldado, y todavía el Señor tomó la oreja que había caído al piso y se la volvió a poner y quedó sano como si nada. Y con todo eso siguieron hacia adelante con sus hechos equivocados. El Señor de gloria en ese momento le dice a Pedro: regresa tu espada a su lugar. ¿Acaso no puedo pedirle a mi Padre que me envíe más de 12 legiones de ángeles? Y una legión en el tiempo del ejército romano se componía de 3,000 soldados y de 6,000 soldados. Piense que cuando el Señor Jesucristo libera al hombre que habitaba en los sepulcros, poseído por demonios en Gadara, la Biblia dice que cuando el Señor los expulsó, los demonios entraron en un hato de cerdo de 2,000 y todos se precipitaron. Quiere decir que ese hombre tenía esa legión, más de 2,000, y todos mataron a los cerdos. Imagínese que Cristo dice que él podía pedir más de 12 legiones de ángeles para que vinieran a auxiliarlo, y solo un ángel en una ocasión en los tiempos del rey Ezequías, cuando el rey Senaquerín, rey de Asiria, envió para invadir el territorio de Judá, dice la Biblia que ante la oración del rey Ezequías, Dios le respondió y le envió un ángel, uno solo, y ese ángel en una noche eliminó a 185,000 soldados de guerra, y por la mañana todo era cuerpo de muerte. Y estoy hablando de un ángel, no estoy hablando de una legión. Y Cristo habló de más de 12 legiones de ángeles. Él no se defendió, él cumplió la misión, porque cuando dijo: Padre, si fuese posible que pase de mí esta copa, mas no sea como yo quiera, hágase tu voluntad. Y la voluntad del Padre es que él fuese muerto en la cruz para que hoy nosotros tengamos vida, y vida en abundancia. Alabado sea Jesús. La crueldad del escarnio se ve también en el momento de sumisión para traer redención para todos los seres humanos. Juan 12, 24, el Señor Jesucristo dice: si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, entonces no lleva fruto. Esto está hablando de que su cuerpo iba a ser muerto y lo iba a ser puesto en la tierra. Y al ser puesto en la tierra iba a ser levantado, y al resucitar
iba a traer este grande fruto. Solo cuando Pedro predicó se convirtieron 3,000, y en su segundo sermón 5,000, 8,000 en total. Y desde ese día miles y millones han venido al reconocimiento de la salvación del bendito Hijo de Dios. El dolor de la cruz es grande, pero es más grande la victoria. El dolor de la cruz es cruel, pero es más grande el sabor de la victoria cuando nos afianzamos en el Rey de Reyes y en el Señor de los señores. Cuando los discípulos inmediatos del Señor Jesucristo, ignorando acerca del sistema de gobierno del reino de los cielos, se están disputando puestos de honores, el Señor les reprendió y les hizo una pregunta: ustedes pueden beber de la copa que yo voy a beber, o pueden ser bautizados con el bautismo que yo seré bautizados. Y ellos respondieron: podemos. A lo cual el Señor les confirmó que así sería. Pero no se trataba de una copa de vino, ni se trataba de un bautismo en agua como lo que hoy nosotros vemos. Esa copa que se refiere el Señor se refería a su muerte, y ese bautismo al que se refería se estaba apuntando hacia que él iba a ser puesto en la tumba y luego iba a levantarse de entre los muertos. Y el Señor Jesucristo le dijo: ustedes bien podrán y van a tener que enfrentar, así como ustedes lo han dicho y han pedido, así será. Pero hay una cosa que quiero decirle: es posible que tengamos que enfrentar el dolor de la cruz, es posible que tengamos que pasar ese bautismo de la muerte. Es verdad que vamos a enfrentar la copa de las pruebas, la copa de la tribulación. El apóstol Pedro dice: no os sorprendáis por el fuego de pruebas que os han sobrevenido, como que si cosa extraña alguna les estuviera sucediendo. Porque si el oro, aunque perecedero, es probado por el fuego, cuanto más vuestra fe será probada por el fuego de las pruebas, para que salga más preciosa que el oro mismo. No nos podemos acobardar ante todas las tribulaciones. Hay un modelo a seguir. Cristo no retrocedió cuando iba rumbo al Calvario, al monte de la calavera. Es más, dice la Biblia que cuando entendió que su hora había llegado, puso su rostro firme como para ir a Jerusalén. El apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está esperando la corona de justicia que el Señor juez justo me dará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Este dolor de la cruz se queda abajo cuando nosotros ponemos nuestra confianza en aquel que nos amó hasta la misma muerte. Ese dolor de la cruz tiene que ser derrotado cuando nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra lealtad hacia ese Cristo de la gloria. Y entonces caminaremos firme y podremos decir como el apóstol Pablo: ¿quién nos separará del amor de Dios? La tribulación, la angustia, la persecución, la espada o el peligro. Antes, ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vamos a vivir el evangelio verdadero. Basta ya de un evangelio liviano, basta ya de grandezas. Hay uno solo grande y se llama Jesús, el Hijo de Dios. Es el que fue levantado hasta lo sumo. Hemos presentado Prepara el camino al Señor con Armando La Voz.